la audiencia del Punto de Aparte. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Recién acabo de tener una videoconferencia con los chicos del programa Oportunidad 2020. La verdad que son momentos gratos para charlar y también volver un poco al espíritu universitario que ya quedó hace 2 décadas, digamos, lejos ya. Y uno se siente un poquito más joven, capaz. Claro, cuando uno vuelve a estos momentos, aunque sea a través de Vía Azul, vuelve a esa etapa universitaria, Javier. Sí, y trata siempre uno es autorreferencial, ¿no? Uno trata de la experiencia, digamos, si le viene la experiencia de vida y lo que puede interesarle, obviamente que han cambiado muchas cosas y demás. En mi época, soy más de la época de los ciber, digamos, de internet, era impensado tener una videoconferencia, pero bueno, creo que el espíritu es el mismo, ¿no? Ese espíritu de aprendizaje, de un poco de fanatismo y proselitismo de lo que uno está estudiando, ¿no? Uh-huh. Que se pone medio fanático y eso es buenísimo porque hace que esté enchufado y todo el tiempo mirando y comparando la realidad, lo que pasa y demás con lo que uno estudia. Javier, vos sabés que hoy me pasó algo ayer y digo, lo primero que le voy a preguntar va a ser esto. Seguramente Dani igual, o tal vez no tenés derecho a saberlo. Karina de Baglia puso algo con respecto a las Ramblas y tuvo una linda repercusión. Bien, no es que se quejó de la municipalidad ni nada, sino del tema de las entradas a muchos comercios. ¿Te llegó? ¿Sabías algo, Javier? Sí, creo que bueno, que Karina, obviamente que es palabra ultra calificada porque es una experiencia de vida, ¿no? Cuando es un obstáculo que uno debe sufrir, es cuando realmente la opinión toma mayor fuerza. Y por ahí sirve para generar la empatía que se necesita en estas circunstancias, ¿no? Que digamos, a veces puede ser la empatía, la visión de inclusión de cada uno, que es importante, pero también, ¿por qué no pensarlo también desde la oportunidad de comercio, ¿no? Cuando uno pone una barrera, uno nunca pondría una puerta por la mitad como una barrera para que la gente no entre al local. Uh-huh. Y eso es por ahí lo que se limita a una persona de movilidad reducida de que pueda ir a un comercio. Entiendo, cada comerciante busca la comodidad de su cliente y que pueda, digamos, sentirse bien en su comercio y digamos que pueda elegir libremente el producto y demás. Y bueno, creo que hay que verlo de los dos lugares, ¿no? Desde lo comercial, si se quiere, pero también desde la empatía y la integración, ¿no? De que tenemos que lograr una comunidad que sea accesible para todos. Es difícil, porque todas las sociedades, digamos, no han tenido una visión fundacional desde ese sentido. También a veces, digamos, cada comunidad ha crecido o hemos crecido como pudimos, también por las circunstancias y demás, y las circunstancias históricas, y bueno, hay que readecuar a las comunidades, a las ciudades, a que sean accesibles para todos. No hay duda, Javier, que después del comentario que lo pusimos en el diario, pero la nota que hizo ella con mucho respeto, y digo, Nati Caro también nos escribió, y un montón de gente que sufre el tema ese, pero muchos comercios me decían, Gustavo, nosotros tenemos no la entrada, pero tenemos una rampa armada por nosotros, de madera o de otro material, que también las heladerías me escribieron todos, que todos tienen su entrada correspondiente para que puedan ingresar no solamente la persona en una silla de ruedas, sino también el carrito con el bebé, un ejemplo. Exacto, sí, digamos, yo creo que muchos comercios los tienen, muchos locales que se han hecho de cero, digo, porque es un concepto que por ahí hoy tiene mayor fuerza. Cuando decía de las condiciones históricas, hay locales muy antiguos que no contemplaban esa construcción, pero hay locales que se han hecho en los últimos tiempos que contemplan esa situación, y bueno, creo que es estar mirando un poco al otro, ¿no? Es un poco ver, de hecho nosotros nos pasa, ¿no? Los edificios públicos antiguos todavía se siguen readecuando. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en el centro cívico, que en aquel momento cuando se construyó no se contempló, después se hizo la rampa, digamos que
que se hizo en su momento, y hoy estamos trabajando en lo que tiene que ver con la accesibilidad del estacionamiento y demás para que aquellos que puedan, digamos, directamente no hacen ninguna barrera de la vía pública. Pero bueno, esas son las cosas que hay que seguir adaptando y seguir mejorando. Hoy cada vez que se hace cordón cuneta en una cuadra, en las esquinas se dejan para hacer las rampas, son conceptos que por ahí históricamente no se manejaban y que hoy se van manejando. Y bueno, y después la cuestión de las veredas, ¿no? Que muchas veces son complejas para que alguien pueda manejarse de la mejor forma, y como bien decía, inclusive con un carrito de bebé, muchas veredas de la periferia es muy difícil que se, digamos, circular, y a veces se tiene que hacer por la calle y es mucho más complejo. Intendente, con respecto a lo primero, ¿sí? Alguien me pregunta si todavía hay tiempo de anotarse por esa beca, y otra persona bastante molesta dice, nos estamos enterando los que quedamos afuera, en este caso, sí, en este momento. Bien, las dos cuestiones son salvables, porque en realidad tuvo que hacerse rápido para, digamos, en realidad el programa surge porque no se podía hacer, no daban los tiempos para hacer el sistema tradicional de las becas, ¿no? Que lleva todo un periodo de entrevistas socioeconómicas y demás que por la pandemia no se pudiera realizar. Como surgió de esa urgencia, también entendemos y contemplamos que aquellos que hayan quedado afuera, de hecho se van a publicar los listados, pero va a salir con algunas salvedades, porque hay mucha gente que no llegó con la documentación y demás, que son, digamos, cuestiones de las facultades, que también tienen, que nos pasa a todos, ¿no? Todas las dependencias públicas no están funcionando, o algunas no están funcionando porque el personal está licenciado y demás, y es muy probable que no hayan llegado con eso, o sea que sigue abierto en ese sentido, y aquellos que no se hayan podido anotar, vamos a tratar de tener como un buffer de otro tipo de ayuda que vaya en paralelo para que pueda también realizar, digamos, el programa. O sea, en una palabra, el listado que hoy está no es el definitivo. Listo, está bien. Porque surgió de una forma urgente, hay que hacerlo rápido. Yo pedí que ya en agosto los chicos se estén cobrando, y entonces, bueno, se hizo toda velocidad y no todos llegaron con los trámites, y puede haber pasado también que no todos se enteraron o pudieron anotarse. Intendente, no hay dudas que hace 5 meses, casi 6, que estamos con el tema de la pandemia, y cada vez que el otro día veía un rato tu aparición en el Facebook municipal, y muchas preguntas rondaron en ese tema. ¿Te sorprendió alguna de las tantas preguntas que tuviste de contestar, Javier? Más o menos, ¿te esperabas eso? ¿Cómo estamos con ese tema, con las entradas, con la salida? Alguien me dice, Gustavo, ¿por qué algunos dejan entrar y otros no? Que es tan difícil, porque no sé si el intendente tiene en toda su cabeza quién entra y quién no. ¿Se entiende la pregunta? Si me dan casos particulares, por ahí es más fácil. Es muy complejo, y la verdad que yo agradezco a todo el personal municipal porque ha tenido que sortear un montón de cuestiones que no son comunes que nosotros estemos acostumbrados a manejar. Y ha sido muy difícil, porque uno empieza a ver situaciones, puede reglamentar lo que puede de alguna forma leer en forma rápida, pero después surgen pequeñas cuestiones o situaciones que uno no puede prever, y entonces ha tenido que resolver en cada caso. A veces lo hemos hecho en tiempo y forma, a veces no, a veces bien y a veces no, pero es constante. La verdad que, como bien decías, llevamos casi 6 meses y para nosotros lleva años, porque lo que hemos vivido en todo este tiempo parece que ha quedado lejano, pero han pasado muchísimas cosas. En cuanto a la pregunta que más me sorprendió, fue alguien que lo planteó, creo que no sé, no creo que lo haya planteado en el mal sentido, sino lo planteaba como un comentario, ¿no? A ver, que era poco creíble que América no tenga casos, ¿no? Que Rivadavia no tenga casos. ¿Eso te preguntaron? Sí, fue una de las preguntas. Mira vos. Y la verdad que digo, creo que por cómo está la situación general de la información, que a veces, bueno, hay un proceso que se llama hoy infoxicación, ¿no? Que es lo que sufrimos todos con el exceso de información y cómo podemos clasificar esa información. Pero sí, yo voy a apelar a lo más básico de lo que conocemos todos de nuestra comunidad. Voy a hacer otra pregunta, digamos.
voy a contestar con una pregunta, no es lo correcto, pero voy a hacer eso. ¿Alguien puede creer que si hubiese un caso positivo podría haber un ocultamiento, podríamos ocultarlo por mucho tiempo? Yo no. Esa persona tiene familiares, va a tener amigos, va a tener vecinos, es muy probable que rápidamente se sepa si hay un caso positivo. No puede haber una teoría de un complot que pueda ocultar una cuestión de esa. Primero porque también lo que digamos, somos los primeros interesados en llegar rápido al primer positivo, porque si llegáramos a llegar tarde, por ahí hoy está circulando, y si llegamos tarde va a ser mucho más difícil el tratamiento del foco, porque esa persona, sin saber que porque será asintomático o lo que fuere, puede estar generando contagios, y que después va a haber que atender todos en gran magnitud, y va a ser mucho más complejo para todos. Y si digamos, y en el momento que lo sepamos o podamos tener los resultados del análisis que nos dé la certeza, obviamente que comunicar a la comunidad, porque empezamos en otra etapa. Empezamos en una etapa donde el cuidado o la posibilidad de contagio es mucho más tangible. Yo sé que para muchos hoy, todo este tiempo, pareciera que uno se plantea si es necesario lo que está haciendo, si era necesario cuidarse tanto, y la verdad que ha sido muy difícil. Nosotros apenas empezó la pandemia tuvimos casos en Trenquelauquen, y en aquel momento estábamos convencidos, o por lo menos sentíamos, que al estar en Trenquelauquen a los 15 días por lo menos, como máximo, ya íbamos a tener los primeros casos. Es verdad. Y bueno, y eso fue cambiando, y después hubo algún caso en General Villegas, entonces dijimos, bueno, entonces la semana que viene ya preparémonos de vuelta, y así fuimos. Fuimos en un día a día, fue todo muy dinámico, abriendo, cerrando, tratando de conciliar la actividad económica, social, con lo sanitario, tratando de contener, porque también sabemos que de lo emocional, que ha generado distintos tipos de conducta, y bueno, hemos tratado de ir por todos esos lugares, y han pasado muchas cosas, y bueno, y gracias a Dios, ¿no? Que no hemos tenido ningún caso, pero también estamos convencidos de que esto no es mantener un arco en cero. Claro. Esto es cambiar de etapa o cambiar de acciones. De hecho, ya estamos trabajando en la trazabilidad, en tener trazadores y demás, apenas aparezca el primer caso, para tener la posibilidad de seguir la línea de contagio, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos 2 o 3 casos, así sean pocos, pero que no tengan vinculación entre sí. Entonces quiere decir que algo pasó. Claro. Que podemos muchas dudas de que podamos tener circulación comunitaria. Claro. Voy a plantear los casos, los planteaba el otro día, pero que son muy claros. A ver. En Los Toldos, en General Viamonte, que es la misma cantidad de habitantes, digamos, me guío mucho por ellos en lo que viene pasando para saber cómo repercute en comunidades como las nuestras. Ellos son 20.000 habitantes en el partido, 16.000 en Los Toldos, y es muy similar a nuestro, digamos, diría casi igual a lo que es nuestra población. Hoy tiene 77 casos activos, se le activaron en una semana 71, llegaron a tener 148 casos totales, y en 3 días de haber descubrido el primer caso positivo tenían el primer fallecido. Pero lo bueno es que lo siguen tratando como un foco, porque siempre pudieron determinar la línea de contagio. Generalmente se dio por algunas reuniones masivas sociales y demás que generaron que el contagio fuera mayor. El otro caso contrario es con menor cantidad de casos, pero como se le vino dando a Trenquelauquen, en este último, creo que nosotros pudieron contener bien el foco, es que tenían 3 o 4 casos cuando empezaron, y en 2 no tenían vinculación directamente con los otros. Entonces decidieron, creo que acertadamente, por 7 días, hasta descubrir los nexos epidemiológicos, digamos, la línea de contagio, cerrar o restringir todo, porque, digamos, si bien la cantidad de casos son menos, muchísimo menos, no tienen los datos de cómo se están contagiando. En cambio, los otros, si bien tenían muchos datos, digamos, muchos casos, sí tenían bien claro
cómo era la línea de contagio y podían intervenir y aislar el foco. O sea, tener caso 0, tener 1, tener 2, tener 3, tener 100, dependen también de la posibilidad de determinar la línea de contagio para poder tenerlo como foco, o que se convierta, así sea con 15 casos, en circulación comunitaria, porque no tienen vinculación y no se puede establecer cómo se fueron los contagios. Javier, tengo tantas preguntas que me van apareciendo, pero Marcelo se mete en la charla porque hay noticia de último momento. ¿Te cambia algo con respecto a la gente que va a Trenquelauquen con esto que va a contar Marcelo ahora? Le contamos, intendente, municipio de Trenquelauquen informa 7 nuevos casos confirmados de COVID, son 23, 6 descartados y quedan 10 descartados, perdón, y 6 sospechosos todavía. Partido, ¿eh? Sí, son 23, 16 en Trenquelauquen y 7 en 30 de agosto. En 30 de agosto. Nos cambia en el sentido de que es muy probable que tengamos casos, al estar en la región y al hacerse más masivo, es muy probable que tengamos casos. Nosotros teníamos como un semáforo establecido para los controles que se va automatizando, automáticamente. Porque en realidad tenemos los distritos que no han tenido casos activos, son de zona verde y se permite más flexibilidad en el ingreso. Los que ya han tenido casos activos pero no tienen circulación comunitaria, como sería hoy Trenquelauquen, son amarillas y se restringe el ingreso. Y en aquellos que ya tienen circulación comunitaria, digamos como puede ser AMBA y demás, directamente el ingreso es muy específico y con protocolos. A ver, ¿qué diferencia hay entre el rojo y el amarillo? El amarillo es que sí o sí la gente que viaje hoy a Trenquelauquen tiene que informarnos. No queda en la cuarentena de 14 días obligatoria, pero sí queda monitoreada. Sabemos que fue ahí, porque queremos tener el dato después para unir la línea de contagio en la posibilidad de que llegue acá. Claro, ustedes saben un ejemplo que van comisionistas porque están autorizados, eso lo sabés. Tienen pero digo, si alguien va a Trenquelauquen tiene que decir, tiene que informar a la gente. Tiene que informar. Nosotros igual estamos trabajando con el municipio de Trenquelauquen. Ellos tienen un sistema similar al nuestro, de una aplicación que le emite un turno y demás, y ellos me pueden pasar la información, en el caso de necesitarla, de saber si viajó o no esa persona ahí para poder ir haciendo el nexo. A ver, ¿por qué nos tenemos que preparar para al primer caso? Porque pasan muchísimas cosas. Y esto tenemos que también tener empatía. Lo he hablado con el intendente, tuve una reunión en la ruta el otro día porque teníamos que firmar una nota por residuos patológicos y vino el intendente de Pellegrini, que obviamente lo atendí en el arco de entrada, que no pudo ingresar, pero tenía que firmar unos papeles porque nos estamos presentando ante el OPDS para hacer todo un esquema regional de residuos. Y hablábamos, digamos, de la situación que se dio a él, ¿no? Como el foco y demás. Y bueno, nosotros tratamos de tener la aplicación para después hacer el segundo barrido de línea de contagio. Claro. Una persona tiene 3 burbujas de contagio, ahora que está de moda con los equipos de fútbol, las burbujas de contagio. Así es. Cualquier persona del distrito, vos, yo, Marcelo, tenemos 3 burbujas. La familiar, la laboral, que en el caso de ustedes coincide, sí, y la social, que al tener permitidas las reuniones sociales, nos juntamos. No nos estamos juntando en lo social, no estamos yendo a un cumpleaños de 15, ni a un casamiento, donde por ahí estamos socialmente con gente que no estamos habitualmente. Ajá. Esas 3 burbujas de contacto, la misma persona nos puede indicar cuál es, ¿no? Su familia, obviamente, en el trabajo, si tiene un trabajo que recibe gente y demás, con quien tiene más o menos contacto, con quien puede haber estado, y en lo laboral con su grupo de amigos básico, digamos, que es la que se reúne habitualmente, que no deberán ser más de 20 personas, digamos, ¿no? Porque todos vimos reducido nuestro círculo social en estos tiempos. Y después la aplicación QR lo que nos permite es que todo aquello que por ahí uno olvida, rastrearlo a nivel de filtros en la localidad. Por ejemplo, uno puede identificar esas 3 burbujas de contacto, pero no puede identificar con quién coincidió en el supermercado. Claro. Entonces,
eso no lo va a poder identificar, bueno, no puede saber ni los nombres ni las personas y demás. Entonces ahí vamos al segundo filtro y empezamos a ver en ese horario y demás quién pudo haber estado para alertarlo, para tener la medida de cuidado y seguir la línea de contagio. Si alguien viajó a Trenquelauquen, como es una indicación similar, también podemos pedir ese dato y ver a qué lugar fue o con qué motivo fue, porque en la de ellos no se registra en cada lugar donde va, sino el ingreso solamente al casco urbano y por qué motivo. Pero bueno, también podemos saber a qué consultorio fue, si fue por una cuestión médica y demás, que nos dé la posibilidad de determinar la línea de contacto y seguir trabajando sobre el foco. Para eso necesitamos gente, para eso hicimos un equipo de trazadores, se llaman, que son como una especie de digamos, como un call center que hace todo un seguimiento de eso, como una pequeña investigación, no tiene un rigor de investigación. Es una investigación netamente sanitaria para saber más o menos cómo trabajar y alertar a las personas que tuvieron contacto de que tomen medidas. Esos trazadores ya están conformados, ya tienen un protocolo de las preguntas que deben hacer y demás, los datos que tenemos que tener el registro de cada persona, que en el caso de haber tenido un contacto estrecho para definirlo es más de 15 minutos en un lugar cerrado, con una distancia menor a 2 metros, sin uso de tapabocas. Obviamente que es contacto estrechísimo si uno toma un mate con alguien, así lo haya hecho al aire libre, porque el virus está en la garganta. Entonces, pero bueno, el concepto general que se considera contacto estrecho es ese. Entonces todas esas personas se van identificando, se van tomando medidas de seguridad y después ya está también en aquellos que den positivo, pero que puedan hacerlo en su casa y estar aislados en su casa porque tienen las condiciones en su hogar y demás, que eso también es lo que se va a ir trabajando. Hemos generado unas bolsitas, digamos, con un kit, digamos, de indicaciones y elementos como termómetros, oxímetros y bolsas de residuos color rojas, que son para que los residuos de la persona que da positivo sean tratados distintos en cada casa, y bueno, una cartilla con todas las medidas de lo que eso implica una internación domiciliaria, los cuidados y protocolos que deben seguir en cada domicilio si deciden pasarlo porque digamos son enfermos leves y demás, pasarlo en su hogar. Y bueno, y obviamente seguiremos en contacto como lo venimos haciendo hoy, inclusive con casos de dudosos o que estén aislados, con una enfermera y demás que va a ir comunicándose, tomándole los signos clínicos y demás de cómo va evolucionando. Muy bien. Estamos charlando con el intendente Javier Reynoso, estamos en vivo a las 11:36 de la mañana de este día, miércoles 2 de septiembre. Intendente, nos manda un saludito Karina de Baglia, gracias por tocar el tema, nos dice, está escuchando, y dice, ojalá que todos los comercios nuevos que se habiliten ya vengan con la rampa. Es un tema. Gracias, Karina. Gracias por su testimonio y darnos la posibilidad de tener presente el tema, ¿no? Obviamente. Vale. Intendente, con respecto a este tema COVID-19, me pregunta alguien, si alguien viene de una localidad a trabajar a América, a hacer un ejemplo, vienen suponiendo de Villegas una empresa a trabajar a América que están en fase 5 como nosotros, me cuentan que una empresa no puede entrar a trabajar, ¿es así esto? ¿Usted lo sabe? No, sí pueden entrar, hicimos un protocolo si es por ejemplo para obra de construcción y demás. Es eso, sí. Hicimos un protocolo, está determinado, pero esta semana ya se puso en práctica. Nosotros no queremos afectar derechos de trabajo ni nada por el estilo, no es, y está probado que no es la idea de la barrera. Lo de las fases sirve, lo de las fases sirve en cuanto a lo que tiene que ver para orientar a la comunidad, pero en realidad para saber qué tipo de actividades y demás, de acuerdo, o para dar un anuncio de hasta dónde tenemos que cerrar y demás, de acuerdo a cómo esté la situación. Pero lo correcto es la situación epidemiológica, digamos, lo correcto es que de acuerdo a cómo tengamos la situación, por eso Trenquelauquen, no hablo de fases, dijo, tenemos pocos casos, pero no los podemos vincular entre sí, por eso por 7 días vamos a restringir y tal, para no generar mayor movilidad, hasta tanto podamos identificar cómo se está contagiando los vecinos y darle más tiempo o retardar para que el sistema sanitario pueda atenderlo. Eso es más importante que decir, estamos en fase 5 o en fase 3 o 4, de acuerdo a la situación que haya decidido cada uno, de acuerdo a la situación que haya tenido. Porque alguien puede estar en fase 3,
pero no tener casos activos todavía y está esperando para revisar bien que no queden casos activos, controlar y seguir en fase 3 por una semana o 15 días. Claro. Por eso nosotros cambiamos el concepto para casos activos o que no tengan casos activos. En el caso de, como ya va a ser general, ya lo está haciendo, digamos, que haya casos en distintos lugares, lo que tratamos es de tener, por decir, trazabilidad y que sigan protocolos específicos. Si viene una empresa a trabajar, nosotros obviamente tienen que pedir autorización, le damos un protocolo específico de aquellas condiciones que debe reunir, ¿no? Si es un trabajo al aire libre, que tenga el mínimo contacto, que el propietario de la construcción se encargue de, si se quedan por algunos días y demás, se encarguen de abastecerlos, si requieren de alguna, preferimos que lo abastezca el propietario y que no vayan comercio por comercio, cuestiones, todas recomendaciones que le damos para tratar de evitar y tener problemas en el caso de que provengan de alguna zona de contagio. Pero también es cierto que no ha sido efectivo, que en algunos casos los pedimos por venir de lugares de alta contagiosidad, pero que vengan con un análisis negativo. Bueno, el caso de Pellegrini fue particularmente eso, ¿no? Eran personas que venían de Moreno y trajeron, digamos, Pellegrini a todo bien con los protocolos, pidió que vinieran con un hisopado negativo, pero resulta que, bueno, el hisopado tenía 72 horas y puede haberse contagiado, no sé, en una estación de servicio saliendo del Gran Buenos Aires o mismo Capital. Entonces, si vienen de La Pampa, por más que estén en fase 5, ¿necesitan un hisopado? No, nosotros creemos que el hisopado sirve a los fines de dar un poquito más de seguridad. Correcto. No. En el caso de La Pampa lo que pedimos es que pida autorización y un protocolo de acuerdo a lo que viene a hacer. Uh-huh. ¿No? Si viene a descargar mercaderías, por tener algunos casos y es zona amarilla, si no es mercadería que tiene cadena de frío, si no es una gran carga que es imposible hacer el transbordo en la playa de camiones, se hace en la playa de camiones. Hoy cuando dijimos que Dani me dijo, más allá de la comunicación ayer con el intendente, estaba esperando el horario de confirmación, me escribieron muchos papás y mucha gente. Intendente, ¿tiene algo ya en la cabeza? ¿Va a charlar? ¿Cómo lo va a manejar? Porque llega el Día del Estudiante y van a aparecer fechas importantes y nos imaginamos estar en los zapatos de las autoridades en cada lugar de este país. Sí, yo creo que va a ser un fenómeno. Mira, te soy totalmente sincero, veníamos trabajando la semana anterior a que se diera la fiesta, digamos, famosa y demás, Uh-huh. porque veníamos viendo que se iba a llegar y que teníamos que dar alguna posibilidad. La verdad que hoy el panorama, y esto es tan dinámico, claro, que a veces uno piensa algo y después, bueno, hoy el panorama es más favorable. Hoy los que estamos en fase 5 podemos permitir, digamos, los espacios públicos, digamos. Entonces, ya ahí es más posible, porque, a ver, de tomar la determinación de abrir el vivero o alguna circunstancia de esa, no estamos permitidos por el decreto nacional. A ver, esto porque por ahí muchas veces se confunde y uno cree que el intendente es el que tiene la perilla, pero yo tengo que coordinar toda la normativa nacional y provincial con lo local. Quien primero marca, digamos como en su momento, quien primero marca es el gobierno nacional con un DNU planteando el aislamiento obligatorio, después la provincia adecuándolo a las condiciones de la provincia, y en muchos casos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que pedir autorización para que se nos habiliten nuevas actividades, y después el municipio puede tomar con medidas más restrictivas o permisivas de acuerdo a su realidad. claro, Pero no en aquello que está expresamente prohibido, ¿no? Claro. Digamos, en aquello que está expresamente prohibido, el municipio no puede tomar una decisión contraria a un decreto nacional o una ley, que ya son leyes nacionales o provinciales. Y la verdad que ha sido un año muy difícil para los chicos. Yo me pongo en el lugar de los chicos. Nosotros siempre trabajamos en el contención, me tocaba como secretario de gobierno, pero también hoy en la actualidad el municipio despliega, digamos, una organización para el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, y ha sido un año muy difícil para los chicos en todo sentido.
inclusive con una población que hoy no es habitual en nuestra comunidad, que también agradezco y que tiene que ver con lo que recién te comentaba, que son estudiantes que han vuelto, están acá y que ya son adultos y que generalmente no están digamos en esta época del año en nuestro distrito. Nunca están, es verdad. Entonces es difícil contener toda eso. Yo creo que lo primero que hay que apelar, sin abrir juicio de valores, creo que no sirven los juicios de valores en estas circunstancias. Creo que hay que salir de esa dicotomía de las libertades y demás. Yo creo que lo que importa es la cuestión sanitaria. A mí básicamente lo que me interesa es que digamos que no tener desbordes de contagios y que los vecinos y que el sistema pueda atenderlos a todos bien. Después lo que pasa en el medio es lo que puede pasar en cualquier sociedad habitualmente, que hoy toma mayor relevancia por la condición en la que estamos. No hago juicio de valor porque no sirve en absolutamente nada. Sí estoy muy atento a la cuestión sanitaria, y lo que creo que tenemos que entender básicamente es que los chicos han tenido un año muy difícil, pero tenemos que apelar y charlar mucho, porque esto se ha hablado muy poco en toda la pandemia, digamos, de la responsabilidad intergeneracional que debe haber. ¿Por qué? La mayoría de los infectados son de 40 años para abajo, y esos generalmente, si no tienen una patología de base, pasan la enfermedad como cualquier otra enfermedad de ese estilo. Los de 60 años, esto a grosso modo, pero a grosso modo, aquellos que están más cercanos a los 60 años son los que más, generalmente terminan en internación y requieren alguna asistencia de oxígeno y se complica un poco más. Claro. Y que los que realmente la pasan mal son de 70 años para arriba, que realmente ahí necesitan una atención mayor y muchas veces de terapia y demás. Obviamente, que vuelvo a decir, hay casos que pueden tener patología de base, una persona de 40 años puede tener una patología de base y complicarse, también requerir de la atención de terapia y demás. Pero en términos generales es eso. Lo vengo monitoreando, lo hablaba el otro día con el intendente de General Viamonte y es en eso, digamos. Javier, yo siempre digo, y siempre lo comento desde que arrancó todo esto, porque nos tenemos que adecuar cada uno a su manera, y nos puede pasar a cualquiera, que no se juzgue al primero que le toque, pero digo, un montón de gente junta te da esa imagen, la foto, está mal, está prohibido, recontra mal. Ahora, lo que la gente por ahí no se da cuenta, Javier, el mate es el minuto a minuto, es un desastre el mate. Sí, no, el mate. Y yo veo por ahí grupos de vecinos tomando mate. No, le parece que eso, porque estás con el vecino que lo conocés de toda la vida, está bien. Parece, pero lo quiero remarcar y hablarlo con vos, Javier, este tema. Sí, en realidad el mate es un 100% de contagio, ¿no? Uno puede estar al aire libre, lejos y demás, estar 2 segundos, paso como mate y me voy, y hay un 100% de contagio porque el virus está en la garganta. O tomar el mismo vaso, digamos. Y también hay alguna figura que hoy ya uno habla, que son aquellos que se denominan, digamos, hoy de alguna forma en la jerga, como los supercontagiadores, ¿no? Son aquellas personas que tienen mucha carga viral en la saliva y demás, y por eso contagian a mayor cantidad de gente. Y eso, por ejemplo, en el caso de Bragado, una persona que pudo reconstruir a 50 personas. ¿Cómo? ¿Una persona qué? Contagió a 50 personas. ¡Qué bárbaro! Hasta que se descubrió que era positivo. Es una persona que había viajado, trabajaba en un frigorífico, contagió todo el frigorífico, puede ser por mate, lo que fuera, toda su familia, o en alguna reunión social que tuvo, fueron 50 personas. O sea, cuando digo que, y después empezó con síntomas, se hizo el hisopado y era positivo, pero bueno, ya había tenido toda esa movilidad normal, ¿no?, de su vida habitual, porque era laboral, familiar y social, lo que estaba permitido. O sea, no hizo nada extraño, digamos. Qué bárbaro,
Qué bárbaro, porque claro, yo sabía de esto por algún colega que hicimos una nota, pero no tenía ese dato de lo de Bragado, intendente. Y entonces, por eso digo que la cantidad de casos no hace Claro. a que se pueda... Bueno, en ese caso es un foco, porque se pudo identificar. Claro. Entonces, ese es un foco y se puede trabajar. Sí, fueron 50 casos de una y demás, pero bueno, se puede saber que todo ese círculo, lo que tengan contacto estrecho con esas 50 personas, hay que trabajarlas, aislarlas y demás para que no se siga pasando. Yo quiero... Obviamente, digamos, tuvieron muchos más casos, porque ahora, obviamente esas 50 personas después tuvieron contacto con su familia y demás y siguieron contagiando. Queremos agradecer a la gente por la cantidad de preguntas, pero no me puedo meter en temas individuales de esto, del otro. Sepan entender. Javier pregunta, yo les digo, ¿por qué no se lo meten a los delegados esto? Digo, ¿no? Dice, gente que viene de La Pampa a repartir a González Moreno, está bien, está mal, digo, los caminos rurales, y bueno, es lo que digo del minuto cero, gente, todos tenemos que colaborar, si vos te entras a un lugar por la ventana y un día te van a sacar. Sí, en realidad, y también salir de este esquema de burlar, digamos, yo no creo que burlar controles... digamos, ¿a quién le estamos haciendo trampa? Digamos? Yo eso no lo logro interpretar. Digamos, si yo estoy tomando alguna cuestión, ¿a quién le estoy haciendo trampa? Y ¿qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero lograr? Y bueno, yo creo que está el interés individual por sobre el comunitario, más que la ley, si me lo permite, no me lo permite, si me vieron, no me vieron, si me pidieron documentación, el permiso o no. Digamos, decidí una actitud de tomar una decisión que valoré primero mis ganas o mi necesidad, porque puede también ser una necesidad, tengo que ir a tal lado, sí o sí, y decidí escabullirme por algún lado, que no me vean, sé que la ley no me lo permitía y demás. Pero en realidad eso está en el área del se puede, digamos, ¿no? Cuando uno, esto tiene que ver con el derecho, ¿no? Pero el deber ser, y se puede robar, no se debe robar, se puede ir, basta que a alguien se le ocurra ir y agarrar algo que no es de él, está robando, digamos. Claro. Pero lo que dice la ley es lo que se debe. Bueno, y eso es en la posición de cada persona. Porque también hay un desprecio por el otro, ¿no? Porque eso que yo robo, estoy despreciando que alguien por ahí trabajó muchísimo para ganárselo, y estoy despreciando al otro también. Y en este caso, si yo tomo una actitud temeraria, bueno, puedo poner en riesgo a otros que por ahí están tomando toda la medida de cuidado y bueno, y es su salud, el valor más preciado. Javier, para ir cerrando este tema, porque tengo otras preguntas que tienen que ver con el minuto a minuto municipal y el distrito. Entra, a ver, en las localidades y en la ciudad cabecera, por ahí no lo sabés vos porque no estás en la ruta, más allá que tengas el minuto a minuto, pero digo, algunos entran, otros no, qué sé yo, el Mercado Libre tiene que dejar en la ruta, entran a las localidades, a las ciudades. ¿Qué panorama me podés tirar de esto? Y hago una pregunta amplia, ¿se entiende? Para todas las que voy juntando. Perdón que yo también me fui en la otra pregunta y que tiene que ver con esto. A ver, La Pampa pudo cerrar la ruta 4 o 70 porque es una ruta provincial y fue una decisión provincial. El municipio de Rivadavia no puede cerrar ninguna ruta, no tiene facultades. Por eso nuestros controles los pusimos en el casco urbano. Pero también tenemos que conciliar de que nosotros no podemos cerrar el arco de entrada y decir acá no entra nadie, porque también hay derechos de personas que pueden circular. Y también hay casos que son híbridos. Por ejemplo, una persona que vive en General Pico, pero tiene domicilio en Rivadavia, pasa por un control y viene de Pico. Y el agente del control ve que tiene su domicilio acá. Y eso también puede pasar. Nosotros registramos 1.200 aproximadamente movimientos por día en cada control, o sea que es muchísimo. Digamos, puede que se escape alguno y sí, puede que alguien decida, como decía hoy, burlar esa cuestión, sí, puede pasar. Cuando las personas o vecinos nos han denunciado, nos han alertado, hemos salido a buscarlo, hemos tratado de contener esa situación si pasó irregularmente. Pero
Mercado Libre, digo porque cuando todos los comercios estuvieron cerrados, cuando empezó la cuarentena, digamos, el aislamiento obligatorio, se había permitido el transporte de paquetería como una exención. Y estaba permitido. Entonces, todos los comercios cerrados y por eso proliferó Mercado Libre, porque Mercado Libre, si la paquetería, el transporte de paquetes y demás está permitido, podía circular normalmente. Y nosotros no podíamos decirle no puede entrar, lo que sí le pusimos es en los cascos urbanos un protocolo que o se detienen en la y descargan en la ruta o en algún caso, como eran las empresas de micro, que también todo lo que encomienda y dejar de circular el transporte de pasajeros, se hace la encomienda, lo hacen en la terminal. Acordamos con el personal de la terminal y demás, y las empresas que lo hicieran en la playa, que era más cómodo y mejor para controlar también. Así que fuimos determinando esas cuestiones. Si vienen de un distrito que no hay contagio, estarían dentro del semáforo verde. Si vienen de algún lugar que nos ocultan de dónde vienen, no lo podemos saber. Cuando si vienen de un distrito verde, esa persona viene de Villegas, pero resulta que hace a Meguino, Lincoln y Cosi, y después viene acá. Cuando viene acá presenta un documento que vive en Villegas, para nosotros es distrito verde. Pero no sabemos que fue a Villegas, Lincoln, a Meguino, Lincoln ahora tiene casos, y si no nos informa y demás, no podemos tener un GPS que nos permita saber esas circunstancias. Entonces, eso es lo que les decía, de que uno tira o va determinando medidas generales que hemos ido modificando continuamente cuando va descubriendo casos, pero siempre en la generalidad y siempre en la particularidad puede que queden cosas que no las podamos cumplir. Gente, es imposible cumplir con todos. Alguien me dice, si viene de Comodoro Rivadavia, ¿tiene que hacer cuarentena? Sí, pero... Si viene de Comodoro Rivadavia, tiene que hablar con la provincia de origen. Y no va a pasar primero. Tiene que ver con La Pampa. En helicóptero va a pasar. Un montón de gente antes que conmigo. Claro. Por eso me dice, ¿qué pasó en Seré? Tienen que hablar con Yanini, el intendente del distrito de Rivadavia está hablando. Que en Sereno no tengo claro, si obviamente estamos atentos porque es un... Claro, sí. Yo creo que, a ver, en esto también hay que ser claros. Nosotros tenemos límites porque alguien en La Plata decidió trazar con una regla, claro, pero somos una región. Nosotros no podemos creer que lo que le está pasando a Trenquelauquen es ajeno. Si está en Trenquelauquen es que está cerca, claro, y está en nuestra región. Podemos eventualmente retardar un poco más el ingreso a nuestros cascos urbanos, pero en nuestra región, y si nuestra región digamos está con casos positivos, es muy probable que lo tengamos nosotros. Y en el caso de Seré, es una comunidad que compartimos con Carlos Tejedor, y si está en Colonia Seré y da positivo, es muy probable que tengamos casos, y porque los vecinos de Colonia Seré son casi vecinos de Rivadavia, entonces es muy lógico, hay familias, hay amigos, hay un montón de cuestiones que compartimos, y es muy lógico. Eso no va a ser un respeto de un límite de un distrito al otro. Entonces, no, y creo también que no hay que trabajar para que retardar lo máximo posible que ingrese. Creo que en esas circunstancias estamos en un muy buen periodo. Primero porque logramos pasar el peor periodo que se puede tener en patologías respiratorias, digamos, ya estamos entrando a mejores temperaturas. Eso mejora también en todo el personal que quiero destacar, que aguantó todo el invierno en los arcos de entrada, en los retenes y demás, y hoy por lo menos van a poder, de alguna forma ya pasaron lo peor, porque ya obviamente están cansados y demás, pero ya son otras temperaturas y va a ser otra forma de trabajo distinta, otras condiciones distintas de trabajo. Y en cuanto al hospital, ustedes saben que en todos los inviernos es donde mayor cantidad de pacientes Así tenemos, es. y bueno, cuando tengamos los positivos nos encuentran mucho más preparados, pero también aliviados con todas las otras patologías respiratorias, que como decían nuestros abuelos, eran hasta agosto, ¿no? Había que pasar agosto, bueno, lo pasamos, y eso es positivo. Creo que dentro del escenario de pandemia y malo, digamos, se han logrado cosas que son interesantes, que lo hemos logrado entre todos,
y por ahí nos quedamos en cuestiones chiquitas, como en alguna conducta de alguien o algo que hizo que está mal y demás, pero creo que haber llegado a estas circunstancias es lo mejor de los escenarios posibles, ¿no? Que cuando empezó todo esto veíamos mucho más oscuro. Intendente, me puedo meter en preguntas cortitas y puntuales. Me preguntan, campera para los barrenderos, que no sé, confío en la persona que me lo mandó. Se compraron, estamos esperando. Arrancamos con un martes 13, Javier, pero no importa. Pero vamos por ti, queda bien con todo. No, está bien, Marcelo, no, vale. El otro día en el despacho abierto terminé hablando cómo debería ser de las motos y de burro. Y tengo preguntas de las motos, así que bueno, en ratito hablamos también. Por eso, por eso. No, vale, si no el oyente, ¿para qué? Se toma el trabajo, lo tiene a Reynoso, aprovecha. Espera, Marcelo, para que conteste esto y después seguimos. Lo de las camperas y la vestimenta se hizo una compra de alrededor de 3 millones de pesos de toda la vestimenta para todo el personal, calzado y camisas, pantalón y camperas. Nosotros camperas pudimos disponer de camperas rápidamente, sobre todo para personal femenino, porque y masculino, pero era limitado. Que preferimos en aquel momento, como hay mucha gente de licencia todavía, preferimos a aquellos que estaban prestando servicio en las rutas y demás, porque hicimos una gestión en aduana que nos permitió tener eso a muy bajo costo, digamos. Después hicimos la compra tradicional de ropa y hoy estamos esperando la entrega, ya está todo comprado y esperemos que llegue rápido. Lamentablemente todo esto ha llevado que las camperas tienen que haber llegado antes, pero bueno, porque hoy ya esperemos que si en estos días de frío y demás esté llegando por estos días y que se pueda aprovechar por lo menos esa vestimenta que es la adecuada para esta época. Obra en el Procrear, allí al lado del parque. Tema cloaca, nos preguntan, intendente. Hace 5 años Juan Pablo vive en ese lugar. Y ya que estamos... Y había un pozo provisorio, dijo que iba a ser provisorio, incluso quedó ahí, hay nenes jugando y demás, y hace 5 años espera por el tema de la cloaca. Y ya que sumo cloacas, Javier, González Moreno, cloacas en González Moreno. Ahora sí, te escuchamos. Bien, en el barrio Perón esa obra realmente tiene razón, digamos, se ha postergado por una obra que comenzó y se ha ido postergando por distintas cuestiones. En el primer momento cuando comenzó fue en el 2017, y tuvo el problema de las inundaciones, donde ahí no disponíamos de máquinas. Después hubo un periodo, 2017 y demás, hasta que problema de Napa. Después se hizo el entubamiento en esa zona y se postergó también esa obra. Y no me acuerdo cómo siguió, pero estuvo siempre como, no ha tenido suerte esa obra, digamos. Ahora se volvió a los trabajos, se está trabajando, ya está hecha la obra central, digamos, lo que son los caños madre, y lo que nos falta son las vinculaciones domiciliarias de lo que se está haciendo ahora, y se calcula que en el próximo mes se culmine. Hoy esa maquinaria y demás, debo decir, se redujo el personal, de hecho está trabajando personal de riesgo que tengo que agradecer que siga trabajando y demás, porque nosotros tenemos 130 empleados en sus casas aún, por todas las licencias y demás, entonces eso nos ha limitado muchísimo en la organización, pero esperemos que en los próximos meses ya se termine. Nunca se abandona, sino que momentáneamente se tiene que suspender, y no es algo de falta de voluntad política de hacer la obra, sino problemas de obra, y de las cuales me hago totalmente responsable, obviamente. Patricia me dice, un segundo, lo del chico de artículos que entra, paga sus impuestos acá y por eso entra, o sea, está habilitado, y los rubros de cadena de frío entran. Lo otro del verdulero no tengo ni idea. Patricia Bascal me está contestando a preguntas que le voy reenviando también de González Moreno como para colaborar, pero salió fuerte, el de artículos de limpieza que están acusando, paga sus impuestos y está controlado. Me lo dice así, Patricia, Tiene habilitación, debe tener habilitación tiene un local, me parece, o algo así, habilitado dentro del casco urbano, o sea, es un trabajador del lugar. Bueno. Los del vivero están esperando, mis amigos del vivero que voy a caminar todos los días están esperando las camperas, me dicen. Bueno, está bien. Seguimos. Van en camino. Y lo que tiene que ver con las cloacas de González Moreno,
bueno, es la obra que en su momento el SPAR había licitado y que figuraba con avance y que no se realizó. En aquel momento lo que logré es que con ese monto que quedaba de la obra se terminara la obra de agua, porque iban en paralelo la licitación de agua y de cloacas, y la obra de cloacas, no, digamos, por su magnitud y demás, no tuvo recursos en aquel momento, y bueno, hoy no creo que aún se cuente con recursos para eso. Obviamente la situación general, y la provincia hoy está con un presupuesto prorrogado del 2019, no hay un presupuesto 2020, en el cual no está la obra. Obviamente hay que seguir gestionando y buscando oportunidades para que se pueda desarrollar, pero no puedo dar mayores novedades ni buena noticia al respecto, porque eso se licitó en un momento y nunca la empresa hizo algunos movimientos de suelo y había cobrado, y entonces con eso que había cobrado se le dijo que por lo menos era la misma empresa que había hecho la obra de cloaca, que por lo menos terminara la de agua, y con eso que se le había pagado terminó con la obra de agua y después retiró todas las máquinas y demás. Intendente, no hay duda que este tema también es recontra importante. El otro día habló Mariana Vélez con nosotros y seguramente estarás con el tema con decisiones. Vi tu tweet, que se lo conté a Mariana, que decías que estabas esperando novedades a nivel provincia de Buenos Aires. ¿Alguna novedad para el empleado municipal a nivel aumento de salario? Sí, primero que tenemos la firme convicción de que tenemos que dar un aumento, y estamos trabajando en los recursos. Cuando nosotros decidimos con la comisión tripartita dar el aumento, lo hicimos en base al proyectado de coparticipación, o sea, los fondos que iban a venir de provincia para el año 2020. Y quedamos en volver a reunirnos cuando existiera el presupuesto provincial con un estimado más certero de la coparticipación, con una actualización de esa coparticipación. Entonces, en los límites que podíamos, digamos, que con esa coparticipación dimos el máximo posible, que era el 10%, que era lo que supuestamente iba a aumentar en el 2020 la coparticipación. En el medio de esta situación, la recaudación y esa coparticipación bajó un 45% en los primeros meses, y hoy eso que habíamos estimado viene por debajo de 34 millones, lo que viene por debajo de lo que está viniendo de coparticipación de provincia, o sea que el escenario es aún peor de lo que habíamos proyectado. No obstante eso, hemos recibido montos de provincia que tienen que ver con el COVID y demás, que nos han permitido ir compensando ese desfasaje, y lo que estábamos esperando particularmente es los fondos que corresponden al municipio, por estar en el presupuesto 2019, o sea, en el prorrogado, del FIN, que es el Fondo de Infraestructura Municipal. De venir esos fondos, nosotros presentamos los proyectos en febrero, nos permitiría que ese asfalto y Corón Cuneta para el barrio Perón, nos permitiría no tener que desembolsar, o lo que venimos desembolsando en Corón Cuneta, recuperarlo, y ese ahorro que nos salía de los fondos propios, poder destinarlos a salario, tanto sea que esa es la información que estamos esperando. Hablé con la área técnica de vialidad, supuestamente en esta semana nos llaman para ver la firma de convenio. Ya con la firma de convenio y demás nos animaríamos a tener certeza para ir un poco más de lo que ha venido de coparticipación y lo que teníamos proyectado, pero sí tratar de recomponer y el salario bueno, obviamente dar un aumento que permita paliar la situación general, ¿no? Intendente, cambiándole un segundito de tema, la ex Quinta de Pinas, ¿está incluida en este caso dentro de zona urbana? Si es así, aunque sea un regador, piden. Es zona de ampliación urbana, esos son loteos, por la característica de los lotes, sí, sí, que se llaman de ampliación urbana y están fuera del ejido urbano, pero podemos coordinar y demás de poder asistir o llevar los servicios, de hablando de alguna forma. Pero es una ampliación urbana de acuerdo al Código de Zonificación. Intendente, tengo dos preguntas y se las voy a unir, porque son varias las personas. Voy a tratar de resumírselas yo. Todos me hablan de terrenos y todos me hablan de la posibilidad, intendente, de poder construir.
Bien. ¿Qué le decimos a esa gente? Digo porque lo dicen a través de un Procrear y también dice que hemos hecho pedido a través del municipio, la posibilidad de un terreno, pagar obviamente y poder construir. O sea, hay gente por ahí que el otro día lo charlamos, intendente al aire, con Marcelo y con los vecinos, dice, yo si me dan un terreno, una facilidad para pagarlo, me hago la casita porque soy albañil, puedo, que es medio complicado esa parte. Es complicado, por eso nosotros, de hecho, tenemos terrenos entregados. Hoy el barrio Perón o el Procrear, lo que se diga todo para atrás, es más hoy del programa Hogar, donde hay muchos lotes que han sido entregados y la gente no ha podido construir. Yo entiendo que uno dice, bueno, de a poco lo voy haciendo y demás, pero eso nos da una expectativa que no resuelve la situación habitacional, porque alguien que está alquilando no es que con el terreno dentro de 2 meses está viviendo en su hogar. Es una proyección mucho más larga y más difícil. Entonces lo que nosotros optamos para dar certeza y que ese acceso a la tierra le dé certeza es garantizar, digamos, que la casa, digamos, que es el programa Cáscara que le decimos habitualmente, que es poner que esté la plataforma, las paredes, las aberturas y el techo, y después a otorgarle los materiales para que ya de adentro puedan terminar. Yo sé que no es el programa tradicional de vivienda y que no sirve para una foto política, pero es realmente el que resuelve la situación habitacional. ¿Por qué? Porque como bajamos costos, esa persona, lo mismo que está pagando de alquiler, cuando empieza a vivir, porque ya terminó su construcción, exactamente esa misma cuota la puede pagar para pagar su casa. Y es posible, es real, y cambia alquiler por su casa para ya vivir, mudarse a su casa. Y esa es la solución. La otra es condenar a que un terreno quede a mitad de hacerse, que después no pueda contener los recursos, créditos, ni demás para poder terminarlo. Nosotros hacemos loteos, pero también de una forma de tratar de garantizar que esas personas sea una solución habitacional. El terreno es acceso a la tierra, diría que es lo fundamental. Hoy es mucho más costoso acceder a un terreno que hacer una casa. Por eso estamos convencidos de trabajar en el banco de tierra y seguir teniendo lotes para eso. Pero también estamos trabajando en la posibilidad de hacer un banco de materiales que nos permita que esa persona acceda al lote y que tenga que trabajar, vos albañil, como bien decías, porque tiene un amigo, porque un familiar y lo va levantando, tiene que poderle dar en etapas los materiales para que realmente pueda construir y rápidamente salir de la situación en la que está. Porque, bueno, la experiencia nos dice que muchas veces queda el terreno a medio construir, la situación sigue igual y cada vez más compleja porque tiene que seguir alquilando, porque no aparece nueva forma de que pueda financiarse y demás para poder construir su hogar. Y además también garantizar obviamente condiciones de construcción que realmente no permita que esa persona haga condiciones dignas de la habitación, ¿no? Porque, bueno, no es 4 paredes y un techo y porque no puedo tener otra cosa, vivir ahí tratando de que obviamente sean condiciones dignas, que tengan las instalaciones mínimas y que después, si le va mejor y puede progresar, puede hacer más habitaciones, ampliar, cambiar las circunstancias y demás. Intendente, justo estaba escuchando a la secretaria general. ¿Me permite un segundito? Javier, no es así, te estoy escuchando. El 10% no es del año 2020, era para completar la cláusula gatillo del trimestre 2019. Yo no sé por qué estás tan empecinado con este 10% que no es del 2020 y consta en acta. No. A ver, ella está planteando con respecto a cómo venía la inflación y el aumento que fue a partir de enero del 2020 y que se hizo, y también contra en acta, digamos, no soy ni yo ni ella los que estuvimos en la reunión, estuvo la oposición, estuvieron los concejales socialistas y demás, se hizo con el proyectado de la coparticipación que iba a venir en el 2020, se hizo en cuenta los recursos. Ella está hablando en cuanto a lo que tiene que ver con los salarios con respecto a la inflación, que ojalá nos encantaría, digamos, poder acompañar continuamente la inflación y que nunca se pierda. Pero también es cierto que los recursos
no vienen en la misma medida, como le pasa a cualquier hogar, cualquier, digamos, lo que ingresa a una casa no viene al ritmo de la inflación. Y nosotros en noviembre nos reunimos, diciembre, con el proyectado de lo que iba a venir en el 2020 de coparticipación, y en base a eso, a lo que iba a venir, ampliamos lo máximo posible los recursos que teníamos para que fuera un 10%. Pero también es cierto que tampoco estamos planteando de que no es la idea aumentar ni nada por el estilo, y sobre todo porque basta ver la región. Recién en el mes pasado y anterior, lo que nosotros dimos en enero, se está acordando a los municipios de la región que no habían tratado salarios. No es algo, el salario para mí no es algo de capricho ni tratar de dar o no dar. Creo que eso es muy básico en lo conceptual. Obviamente que se trata de ser serios, de lo que se puede dar, de los recursos que se tienen en el contexto que se tiene. Digamos, ahí está. Y garantizar, obviamente, el peor de los salarios es el que no se paga, ¿no? Garantizar que sea seria la propuesta para que todos los meses o los últimos días del mes, muy habitualmente acá, cada empleado pueda contar con su salario como corresponde. Estamos charlando con el intendente y paro un poquito la pelota, noticia de último momento que le interesa al intendente, a Marcelo, a mí y a cada ciudadano de la Argentina, de Rivadavia y de la provincia de Buenos Aires. La jueza confirmó, es el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, que el lunes tuvo repercusión, que la mamá tuvo que salir a explicar, pero ahora sí, la jueza confirmó, bueno, el gobierno provincial tendrá que explicar qué pasó en la zona de Bahía Blanca. Me parecía importante, Javier, parar y contar este tema porque... Son los resultados del ADN. Así es, la jueza confirmó, sí. La jueza confirmó esta triste noticia. Hacemos un punto y aparte, nos metemos. Entre las preguntas que el intendente también respondió en su Facebook, por lo que me contaba, es el tema de las motos, Javier. Sí, en lo que tiene que ver con motos estamos trabajando en la posibilidad de realizar el secuestro identificado por el sistema de cámaras o por el personal policial o de inspectores, ¿no? Digamos, es lo que se va a estar trabajando. Tiene que ver con, muy similar a lo que veníamos hablando, ¿no? Escapa a la pandemia, pero es una problemática de comportamiento cultural que se viene dando y que se venía dando, que se sigue acentuando y que siempre viene a actuar. Basta ver los depósitos de motos para ver la cantidad de secuestro que hay y que no se corresponde a una inactividad del Estado, sino a una conducta cultural que no cambia y que, digamos, no podemos interpretar a nivel general, porque es el problema de todos los municipios cuando nos reunimos, es un problema recurrente en cada lugar, digamos. Entonces es complejo desde una sola línea, que sea el control y el secuestro, poder resolver un problema cultural. Pero vamos a seguir trabajando y se van identificando y se sigue actuando. En los últimos tiempos se viene actuando, se siguen haciendo secuestros y sabemos que cuando empiezan los climas un poco más cálidos, el problema se acentúa, ¿no? Javier, viene de la zona de Rucalín, de ese barrio. ¿Se va a sacar Rucalín de ahí? Ya sé, ya lo contaste, pero ¿hay algún plazo, hay alguna fecha en tu mente? Tiene que ver con negociaciones y demás para un futuro traslado de otros predios, y la verdad que no me animo a dar un plazo concreto, pero sí obviamente la intención y las gestiones para poder trasladarlo. ¿Sí? Nosotros acá hacemos la publicidad de Roberto Fernández. Alguien me pregunta, los terrenos de la quinta de Pancho González, ¿en qué situación está? ¿Está aprobado el loteo por la MUNI? Por la MUNI tiene un visado previo, lo que hoy creo que es la complejidad, porque es la misma complejidad que tenemos nosotros para los municipales, es que lo que tiene que ver con geodesia y eso no está recibiendo trámites, y muchas oficinas provinciales hoy no están funcionando por el tema de la licencia, falta de personal, lo que fuere, digamos. El caso de geodesia, porque es conocido por todos los agrimensores y demás, que no se están recibiendo trámites nuevos. Creo que en la próxima semana se estaría restableciendo lo que tendría que ver con ARBA y demás, porque es una dependencia que depende de ARBA, y se estaría normalizando esa situación, pero es la misma circunstancia que hoy tenemos nosotros, que tenemos tierra, tenemos quintas, pero no las podemos transformar en lotes porque están los planos todos para ingresar, pero no
están las oficinas cerradas. La pregunta que te hago ahora no es un capricho de cualquier persona, sino te lo pregunto como el emprendimiento que alguien hizo algún día. ¿El fútbol 5 en qué situación está, Javier? El 5 en realidad está dentro de las actividades prohibidas por el decreto nacional. Nosotros habíamos puesto desde lo local, siguiendo fase 5 y demás, la posibilidad de dar mayor apertura con respecto a la fecha que había puesto AFA para los entrenamientos del fútbol, ¿no? Uh-huh. 7, nos habíamos puesto esa fecha, esperemos que sin no cambiar nada, que podamos reunirnos con aquellos que trabajan y que viven de esa actividad, y obviamente siempre lo vemos desde ese lado, ¿no? De la posibilidad de trabajo. También nos interesa, si es importante que aquel que lo hace como hobby y deporte lo pueda hacer, pero me parece que lo principal es que puedan volver al trabajo, porque hay alguien ahí que necesita trabajar. A ver si podríamos empezar con esa ya disposición desde AFA, ya con una visión del fútbol volviendo, poder animarnos a la apertura local. Esto es para Camusi, pero sé que el intendente también está en el tema. Mucha gente me escribe, me pregunta, me consulta, y sobre todo viendo el año que viene. Ya estamos pasando los fríos más importantes. Creo que yo sé la respuesta, pero se la voy a preguntar a la máxima autoridad. ¿Hay novedades con respecto a más gas para América de Camusi? Y la verdad que esto es un año de pasar el año, me parece, ¿no? Como se diría en el fútbol, de aguantar los trapos. En un esquema de tarifas o de cortes congelados y demás, uno no ve mucha posibilidad de inversión en nuevas redes, ¿no? Sobre todo en un sistema como el nuestro, que está limitado por cómo es el sistema, no tiene una alimentación de gasoducto, no ve que se pueda, digamos, presionar. De hecho lo he hablado ya con Camusi, presionar sobre algo que donde la primera excusa es hoy estamos manteniendo lo que tenemos porque está todo congelado, así que es difícil, no me animaría a plantear nada. Javier, el otro día, y alguien me escribe por ahí, algunas calles de la ciudad de América, la parte de tierra, están muy deterioradas, el barrio Perón, los que ganaron algún presupuesto participativo, faltaba algo. ¿Qué novedades le podemos decir al ciudadano de América que vive en calle de tierra? Bien, en el caso del barrio Perón hicimos el mejorado, y la verdad que hoy ya estamos diseñando para que el transporte siga siendo esa la última calle y la circulación del transporte pesado. Entonces eso ha deteriorado muchísimo el mejorado. Lo que el barrio Perón, como te decía, está dentro del fin para culminar el cordón cuneta. Eso va a dar mejor perfil y desagüe a las calles y terminar de urbanizar bien el barrio para seguir avanzando en ese sentido. Esa es digamos, en ese sentido es lo que hoy manifestaba, de que está presentado el proyecto en provincia para hacer la firma de convenio. Esperemos sea pronto para comenzar con el cordón cuneta en el barrio Perón. Bueno, a ver. Gustavo, ¿podés preguntarle al señor intendente? Mira, hoy hice un mal esfuerzo con el hombro, tuve una luxación porque fui al hospital a la guardia, me sacaron una placa, me la vio la médica de guardia y los traumatólogos estaban operando. Le pasaron la foto, me la vio y tengo una luxación y no me dieron solución. No hay un traumatólogo de guardia, yo los quise esperar que terminaran con la operación, no tengo mayormente apuro, pero me duele, tengo un cabetillo puesto y ahora me hablé con la directora a ver si podía esperarlo ahí, o si no que vaya a la tarde al consultorio y tengo que pagar la consulta privada, y si no esperar hasta mañana con el dolor, una sacada de hombro es un dolor tremendo. Quiero saber a ver si no hay un traumatólogo de guardia que me pueda ver a la tarde, o lo espero el tiempo que sea necesario, a ver qué me dice. Es una respuesta de ahora, recién fresquita, y con mucho respeto Jorge Ril la hace, y me parece bien consultarlo al intendente. Sí, no, de guardia están los dos traumatólogos. De hecho, en el último tiempo tenemos la suerte de tener 2 traumatólogos y están en este momento estarán operando y digamos no estarán a disposición en el consultorio externo. La verdad que desconozco bien los horarios, pero teorizo, y si hay consultorio de tarde, obviamente que estará a disposición el traumatólogo que está de guardia. Y
y si no, bueno, mañana también, pero bueno, lo vemos ahora, coordino, llamamos al hospital y si de Listo, tarde listo.